Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Espero tengan un excelente día. Mi nombre es Luis de su canal favorito Libertad Financiera. En este video les voy a hablar de 3 bancos que en mi opinión son los mejores para invertir en estos momentos que la Fed está subiendo tipos de interés y además últimamente se han visto golpeados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. El día de hoy vamos a ver los números de cada uno de estos bancos. Aclaro que todo lo expresado en este video no es ninguna recomendación de compra. Antes de invertir su dinero en cualquier compañía, haga su propio análisis. Muy bien, vamos al video. Muy bien, para checar los datos vamos a utilizar una página que se llama Yahoo Finance. El primer banco que vamos a checar es JP Morgan o JP Morgan. Y muy bien. Este banco nos dice que en la actualidad tiene un precio de 133.67 dólares. Tiene una capitalización de mercado de 392 billones de dólares y tiene un P/E ratio de 8.69. Paga por cada acción que tengamos 4 dólares, que equivale a lo que es un 3% de manera anual. Y vamos a checar lo que es su caja. Nos vamos aquí donde dice Balance Sheet y dice que tiene un total de 1.42 trillones de dólares y deudas tiene un total de 627 billones de dólares, o sea que puede pagar su deuda y todavía le queda bastante dinero en caja. Vamos a checar también lo que son sus ventas aquí en los últimos trimestres o en los últimos años. Dice aquí que en el 2018 tuvieron un total de ventas de 109 millones de dólares. En el 2019 tuvieron un total de 115, en el 2020 tuvieron un total de 119 y en el 2021 tuvieron un total de 121 millones de dólares, o sea que sus ventas han ido creciendo en este caso. También vamos a checar lo que es su ganancia neta y para eso nos vamos aquí abajo y dice que igual en el 2000 su ganancia neta aquí en el 2018 fue de 32 millones, en el 2019 fue de 36 millones, en el 2020 tuvieron un bajón de 29 millones, pero en el 2021 volvieron a tener un crecimiento de 48 millones de dólares de ganancia. Ahora vamos a checar el análisis que hacen los analistas de proyección a los siguientes 2 años. En este caso nos dice que para este año 2022 tiene un estimado de promedio de 10.99 dólares por acción de beneficios y el más bajito es de 10.39, el más alto es de 12.35 y actualmente tiene un beneficio de 4.5 dólares por acción de beneficio. Para el año 2023 esperan un promedio los analistas de 12.48 dólares y el más bajito de 11.45 y el más alto de 13.8 dólares por acción. Ahora vamos a ver el estimado de sus ventas. En este caso dice aquí que para el año 2022 esperan una reducción de el 0.6%, pero para el año que viene, que es el 2023, ya esperan un crecimiento de lo que es el 6.8%. Ahora vamos a checar el desempeño que ha tenido este banco en crecimiento en la gráfica en los últimos años.
Si nos vamos al último año, nos damos cuenta aquí que ha tenido una pérdida de que ha tenido un decrecimiento de un 15, casi un 16%. Como te decía, pues últimamente los bancos se han visto golpeados por la situación en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la gráfica de 5 años, aquí nos dice que en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento de el 54, casi el 55%, más o menos un 11% de manera anual, y obviamente descontando toda la caída que hemos visto en los últimos meses. Ahora vamos a ver el estimado de el precio de la acción para los próximos 12 meses. Muy bien, se dice que para los próximos 12 meses los analistas esperan que el banco tenga un precio de la acción de mínimo $125. Actualmente estamos en 133. Esperan un promedio de los 26 analistas que la acción valga de aquí a 12 meses $167 y un máximo de $200. Bien, el siguiente banco que vamos a ver es el de Morgan Stanley. Tiene un P/E ratio de 10.47 y paga $2.8 por acción que tengamos, es decir, nos da un 3.33%. Y vamos a ver cómo anda su caja, y dice que el total que tiene en caja es de 570 billones de dólares y su deuda total es de 357. Igual pueden pagar toda la deuda y todavía les seguiría quedando dinero en caja. Vamos a checar también sus ventas como han estado. Para eso nos vamos aquí a Financial y vamos a checarlo de manera anual. Nos dice aquí que en el 2018 tuvieron un total de ventas de 37 millones de dólares. En el 2019 fueron 38 millones de dólares. En el 2020 45 millones de dólares. Y en el 2021 56 millones de dólares de ventas totales. Ahora vamos a ver su ganancia neta. Y nos dice aquí que en el 2018 fue de 8 millones, en el 2019 fue de 9 millones, en el 2020 fue de 10 millones y en el 2021 fue de 15 millones. Como vemos, sus ventas y su ganancia ha ido incrementando. Vamos a checar la proyección que hacen los analistas para los próximos 2 años. Y nos dice aquí que, por ejemplo, los analistas de 3 total que están de 13 analistas opinan que los beneficios por acción sean de 143 dólares en promedio para el 2022. El más bajito espera que sea de 129 y el más alto de 160. Actualmente no nos da un estimado. Y para el año 2023 el promedio espera que sea de 164 dólares por acción y el más bajito de 145, el más alto de 180. Ahora vamos a ver la proyección que esperan de ventas, que para este 2022 tenga un decrecimiento del 5.7%, pero ya igual para el 2023 tenga un crecimiento del 4.6%. Ahora vamos a checar igual el desempeño que ha tenido la gráfica en los últimos años. Si nos vamos a un año, dice aquí que ha tenido una ganancia de 2.99%, y si nos vamos a 5 años, dice aquí que ha tenido un crecimiento de el 100%, o sea, aproximadamente un 20% ha ido creciendo su acción año con año. Ahora vamos a checar los precios que estiman los analistas que tenga para los próximos 12 meses. Muy bien, dice aquí que para los próximos 12 meses los analistas esperan que valga un promedio de $9,
y el más bajo espera que tenga un valor de $93 y el más alto que tenga un valor de $125 por acción. Actualmente está en 84 dólares por acción. Muy bien, el tercer banco que vamos a checar es Bank of America, y en este caso tiene un precio de $39. Tiene una capitalización de mercado de 319 billones de dólares. Tiene un P/E ratio de 11.11 y nos dice que paga $0.84 por acción que tengamos, que eso equivale a un 2.12%. Vamos a checar cómo van su caja. Igual nos vamos aquí donde dice balance sheet, y tiene un total de 779 billones de dólares en caja. Tiene un total de deudas de 556, el cual nos podemos dar cuenta que puede pagar todo su deuda y aún así quedarse con dinero en caja. Vamos a checar aquí también cómo han ido sus ventas en los últimos 3 años. Nos dice aquí que en el 2019 tuvieron un total de 91 millones de dólares, 247 mil dólares. En el 2019 igual también 91 millones de dólares, 244 mil dólares. En el 2020 bajó, aquí tuvieron 85 millones, 528 mil dólares. Pero ya en el 2021 obviamente volvió a subir y dice que tuvieron 89 millones 113 mil dólares en ventas. Ahora vamos a checar su ganancia, y nos dice aquí que en el 2018 tuvieron una ganancia de 28 millones de dólares, para el 2019 27 millones de dólares, para el 2020 17 millones de dólares y para el 2021 31 millones de dólares. Ahora vamos a checar el estimado de los analistas de crecimiento en ventas y en beneficios por acción en y el año que viene. Y nos dicen los analistas que esperan un estimado de beneficios por acción de 3.26 dólares por acción como promedio, el más bajo de 3.04 y el más alto de 3.45 para 2022. Y para el 2025 esperan un promedio de 3.86, más bajito de 3.63 y el más alto de 4.18. Y actualmente tiene un beneficio por acción de 0.086 dólares por acción. Ahora vamos a ver el estimado de ventas de los analistas. Para 2022 ellos estiman que tenga un crecimiento del 5.3%, para el 2023 que tenga un crecimiento del 7.9%. Ahora vamos a checar el crecimiento de su acción en la gráfica, el desempeño que ha tenido en el último año y en los últimos 5 años. Si nos vamos al último año, a pesar de todas las caídas, dice aquí que ha tenido un decrecimiento del 0.73%. Y si nos vamos a los 5 años, nos dice aquí que ha tenido un crecimiento de el 71.29%, aproximadamente un 14%, 15% más o menos año tras año. Ahora vamos a checar el estimado de los analistas que esperan que valga la acción de aquí a los próximos 12 meses. Y de 24 analistas, ellos esperan que tenga un precio mínimo de 40 dólares, actualmente cuesta 39, un precio promedio de 50 dólares y un máximo de 66 dólares por acción. Si te interesa invertir en la Bolsa de México o de los Estados Unidos, por aquí te dejo un video de un broker que se llama GBM Plus. En mi opinión, el mejor broker para poder invertir desde México. Coméntame también en los comentarios cuál para ti crees que es el mejor banco para invertir en este momento. También te dejo los links a mis redes sociales para que me puedas seguir. Si te ha servido este video, compártelo con tus amigos que estén interesados en invertir. Suscríbete a mi canal, regálame un like y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un nuevo video te avise. Hasta el próximo video.
doing it